Hola, hola a todos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas noches, Inge. Buenas noches, no mentira. Buenas noches, ingeniero. Todavía no va a empezar la clase, ¿verdad? Necesito que me regale un minuto más. Para seguir merendando. No, estoy empezando a cocinar, ni siquiera merendando. Lindo, pues. Ahí voy. Tiene 7 minutos, María. Pero comida. Sé flash, sé flash. Querido compañero, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo está? Ingeniero, se caga de la vida. A comer allí. Cosas No, no se le oye. Buenas noches, Inge. Hola, hola, ¿qué tal? Inge, disculpe una pregunta. Dígame, disculpad, a ver, Ya, ¿qué actividad vamos a hacer hoy? hoy, Sí. ¿qué actividad? ¿Clases? O sea, sí, algo práctico porque en realidad no me siento bien para recibir las clases. ¿O qué Eh, tengo una gripe horrible, no siento mi cuerpo, tengo fiebre, no, es terrible. pasó? ¿Te agarró el aguacero entonces? Sí, Inge, estoy fatal. ¿Te agarró el aguacero? Eh, Ujú. bueno, el día de hoy vamos a tener, bueno, hoy tenemos otro tema que es vinculado directamente a la lectura, así que parte de lo que vamos a hacer hoy día es algo que hacíamos ayer, es decir, un poco de la lectura, volver a leer algunos textos, Ah, identificación de tipos de textos. o sea, Eso, sí, Inge, pero yo voy a escucharlo en la cama, no aquí, sino voy a escucharle la clase allá. Yo tengo fiebre terrible. ok. Una buena limonada caliente antes de acostarse, caldito de pollo. Coca-Cola con limón. Coca-Cola caliente con limón. Ah, Ah, ya tocará, también, tocará. también los remedios caseros que valen. Sí, los voy a contagiar. Para que te pase más rápido la fiebre, está de que te hagas un vapor de eucalipto con mentol. Claro, mañana cuando salga al mercado.
3 minutos más, chicos, ¿ya? Veamos si se suma más gente. Bueno, 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 bueno. ¿Estamos listos? Ver aquí, acá. Ok, listo, chicos. ¿Qué tal todos? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Como decía María al inicio, buenas noches, buenas noches. Con todos, ¿qué tal les trató este día jueves, no? Ya jueves, les agarró el aguacero. No, todavía no. Ya, algunos veo Está que sí. lloviendo, está lloviendo full por acá. Algunos parece que sí. ¿En qué parte? ¿En dónde? Acá en Guayabamba, y eso que acá no sabe llover. Ya, Está lloviendo, ahorita está lloviendo duro. agarrado fuerte. Chicos, una cosa. La tarea que les dije ayer ya la hicieron, el tema del deber. ¿No todavía? No, Bueno, Ahora, Inge, porque ayer me madrugué con otro deber. No, Inge, no, no le he hecho. bueno, no hay problema.
No, les quería indicar nada más que el día de ayer estaba actualizando un poco el tema justo de la plataforma con esta tarea y me parece que sí hay cómo subir el archivo a la plataforma. Entonces, Sí, ya está ahí. me lo suban directamente a la plataforma, Ah, ¿sí? sí, sí, revisé en que ahí estaba. Entonces, para que lo hagan ahí directamente, ¿ok? En caso de que no pudiesen por algún motivo, entonces ahí me envían al correo, pero me informan, me avisan ya para ver si podemos arreglar el tema, pero mejor lo suben a la plataforma. Si no nos jalen las orejas los dos, ¿ya? Bueno, hecho. Bueno, listo chicos, a ver. Espero se encuentren bien, ya hayan comido alguito, ¿no es cierto? Estén con ganas, con fuerzas. No, todavía no. Y María está cocinando recién. Sí, María está cocinando y para todos, dice. Sí, está cocinando para todos. Invitarás, María, verás. ¿Qué Gracias, estás haciendo? María. Gracias por la merienda. Bueno, a ver. Mientras no se olviden por favor de poner los nombres en el chat, ¿sí? Para la asistencia, ¿ya? Para tomar lista. Hecho. ¿Dónde estamos? Comunicación, ok. Bueno, a ver, ¿qué vimos el día de ayer? Que nos quedamos algunos picados o no. ¿Se quedaron con ganas de seguir o no? Ayer. Ayer vimos las habilidades y destrezas para desempeñar. También vimos técnicas para mejorar la expresión oral, importancia de la ¿Sí? comunicación, estrategias para mejorar la escritura. ¿Hicieron el ejercicio? ¿Han practicado? ¿De hacer el abecedario o no? La respiración. La verdad, yo no listo. No, Inge, no, ¿Lo han todavía no. hecho? Bueno, ¿qué Yo cosa? ya, yo ya pude hasta la Z, ¿no? Ayer Qué nomás porque me bueno. olvidé. Ah, mira, Jefferson, en buena hora, me alegro. Qué bueno que vayan mejorando. La idea es que practiquen, tengan la seguridad de que poco a poco van a agarrar mucha más destreza en eso. Por eso son destrezas, ¿no? Y habilidades que se van desarrollando poco a poco, ¿ok? No se olviden, por favor, quienes puedan, por favor, prender la cámara, parte básica de la comunicación, como hemos hablado, ¿sí? Nos vamos viendo todos y es mejor. ¿Hecho? No importa, en este caso, si están por ahí merendando o haciendo algo, no los critico, al contrario, les envidio, ¿ya? Pero sí, mejor la cámara tenerla siempre prendida. ¿Hecho? Ok, bueno, ¿qué más vimos ayer? A ver, ¿quién más se acuerda? ¿Quién más se acuerda? Clever, ¿qué más vimos ayer? O dime alguna de las técnicas que vimos ayer, aparte del ejercicio de la A a la Z. Hicimos el ejercicio de leer tomando en cuenta los signos de puntuación, pero también había que entender el texto en sí. ¿Ya? Esa fue la parte más difícil, creo, ¿no? Y ahí fallamos. Esa fue la Ahí parte se fue. más Ahí difícil. Karina se fue, nomás leyó y pum, se fue. Es que no había señal, me estaba Ah, moviendo y sí, no. hasta me salí del Zoom, no te diste cuenta. Cierto, No, yo cierto. solamente te vi, nomás estabas ahí. No, pero no salió de que te saliste del Zoom nada. Muy bien. Sálete, se Atenta. desconecta. Sí, súper atenta, Elizabeth. Ah, Los que ya he estado leímos, ¿viste? checando, ¿no? Preguntamos a Karina ahí. Karina, y yo Todos eran se Karina, había ¿dónde está? ya se había ido. Es verdad, es verdad, es verdad. A ver, Milena no está presente, ¿no es cierto? No la veo a Milena por acá. Milena, Lisbeth tampoco. Clever sí está. Jefferson, allá sí está. Chantal, ya, Chantal sí está. Caína, ya, sí está Caína. Stephanie Vinuesa me dijeron que sí la conocía, ¿no? Pero no ha venido, no está en clases. Creo que se salió, no me acuerdo. Bueno, Pero sí estaba al inicio. ya me contarán si es que sigue, porque tengo una lista, pero como no han venido ya algunas clases, ahorita ya es mi jueves para hoy día, quienes no han venido hoy día, toda la semana ya perdieron la materia. Bueno, ok. Las técnicas del día de ayer, sí, para un poco repasar lo que vimos, estas técnicas les van a ayudar a ustedes justamente a desarrollar estas capacidades que les van a servir, ¿sí? Y yo creo que ayer se dieron cuenta de que les van a servir, ¿sí? Les van a servir y mucho. Lo importante es que puedan ustedes mismas hacer el ejercicio y repasando con todo esto que vimos ayer, tomarse un momentito para poder hacer la lectura, eso también les va a ayudar y les va a ayudar mucho, ¿ya? Pero lo tienen que hacer,
Es decir, ya uno puede dar las herramientas, si no lo hacen, ya no se puede hacer más. Ustedes dijeron clarito, tengo aquí anotado quienes me dijeron quiénes quieren mejorar su expresión oral, quienes quieren hablar mejor. Entonces, las herramientas están dadas para que ustedes puedan aplicarlas. ¿Hecho? Y el día de hoy vamos a continuar con más técnicas. Ayer fue, digamos que una primera parte. ¿Hecho? Para hablar, más que para leer, fue para hablar. Todo esto es parte de la improvisación que ustedes van a tener cuando se refieran a algo o a alguien, ¿sí? Y tengan que exponer, tengan que dirigirse a demás personas. Entonces, son técnicas que lógicamente les van a ayudar en todo momento en su carrera profesional, en su vida personal. Pero el día de hoy vamos a tener que ver ya algo un poco más relacionado y vinculado directamente con la lectura, ¿sí? Así que hoy día viene la parte más fuerte, digamos, de la lectura. De hecho, así que, ¿listos todos? Y arrancamos, comparto pantalla. Ya anoté a todos, Marita y también ya están lista. Ok, vamos por acá. Listos. Ya pueden ver la pantalla y vamos a arrancar, ¿ok? A ver, la lectura como tal, evidentemente que es un tema importante, ustedes tienen que saber leer, tienen que, como se dieron cuenta el día de ayer, ustedes mismos, la lectura no es solamente leer de corrido, leer las palabras, sino entender textos, analizar textos, ¿ya? Comprender lo que uno está leyendo. A partir de lo que uno lee, uno puede entender lecturas. A partir de que uno entiende lecturas, hago que me entiendan los demás. ¿Ok? Es bueno, es importante tener hábitos de lectura. ¿Sí? Eso ya como tal es una recomendación para todos ustedes, que puedan tener hábitos de lectura. Lectura de la que ustedes quieran, pero tener lectura. ¿Ya? Me refiero a libros serios, ¿no? Libros que sean libros, no solamente leer páginas o chats o en internet, sino tener hábitos de lectura. Exacto, Jefferson. ¿Qué libro es ese? ¿Qué libro es ese? No, no alcancé a ver el título. Es uno que se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. ¡Acho! Muy bien. Con razón, no pone atención a la clase, no mentira. No salió poeta el Muy compañero. bien. ¿Qué tipo de lectura es esa, Jefferson? Es No salió poeta, no, literaria, estás ¿no? desperdiciándote aquí nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguien de ustedes tiene algún autor favorito? ¿Alguien, no? ¿No? Estoy con el público equivocado. Creo que sí. Ah, no, ¿cómo se llama? De los cuatro Gabriela. acuerdos que llevaste, No está Gabriela aquí. el sí libro de los cuatro leía. acuerdos, No está aquí, no ha venido. Ah, no, sí está No, aquí. aquí está. que él está en la maleta de la Kendra. Sí está, sí está, sí está. Ajá. Gaby, tu autor favorito. ¡Apura! Nos dejaron como la radio, así sonando. Que sigamos hablando. Bueno, em, hay algunos, ¿no? O sea, hay diversos, hay diferentes, ustedes podrán elegir. Lógicamente que para poder elegir uno tienen que empezar a leerlos, ¿ya? Entonces, tienen que empezar por ahí. ¿De qué es ese libro, Mayerly? ¿Qué dice ahí? Solamente ponme en el chat si quieres. Ah, no, es que el libro se trata de los cuatro acuerdos de cómo aprender de superación personal. Sí, hay algunos libros que son muy bonitos. Les digo, por ejemplo, a mí personalmente les cuento cuál es mi libro favorito. El libro que más me ha llamado la atención, el que más me impactó, el que más me gustó, se llama El Alquimista. ¿Han leído, han escuchado? ¿El qué, Inca? El Alquimista. Ese sí leí, pero hace, cuando estaba en la universidad. Gracias, la edad, ¿no? Bueno, empiezan a sacar cálculos algunos. O sea, no es tanto un tema de qué tan viejo es el libro, pero sí qué tanto puede marcarle a uno. Es muy chévere, realmente me gustó. Es de Pablo Cuello y es muy, muy, muy chévere, muy bonito. Les Yo recomiendo. estoy queriendo ver si leo un libro de mi hijo que tiene del colegio. Tiene una obra literaria ¿Ya? de Juan Salvador Gaviota, dice. Ah, ya, ok. ¿Qué libro es? ¿Cómo se llama la obra? Es Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Exactamente, ya, ok. Bueno, tienes tarea entonces, Elisa. Si tuviésemos, miren, les prometo que si Mi hijo justamente tiene la obra. les prometo que si tuviésemos más
tiempo, les prometo que haríamos reseña de libros y haríamos análisis de libros, pero obviamente por cuestiones de tiempo no alcanzamos. Sí, mejor hagamos eso. Sí, Lice. Ay, María, tienes Sí, tiempo. mejor hagamos eso, Inge. ¿Qué va a estar haciendo clases ahorita? Mejor hablemos de los Yo sé que libros que nos cumplir con hemos el PEA, leído. les mando un libro y vean, nos vemos de aquí el 14 de marzo para la prueba final y listo. Y Yo allá. 2 semanas le leo un libro, diga cuál, pero ya no me conecto a clases. Tienes falta nomás, o sea, no vamos a negociar esa parte. Qué agresivo, ve, María, cálmate. No vamos a negociar esa parte. Creo que es por el hambre. Debe ser, está cocinando, le quemó el arroz. La Bueno, noche lluviosa te ha afectado, ve, María. Cocina rápido nomás, María, a para que ver, me invites a todos. miren, el tema de la lectura siempre va a ser un tema importante, ¿ya? La lectura es una herramienta fundamental, ustedes tienen que aprender mucho, conocer mucho a través de la lectura. A veces es mal dicho o mal utilizado esto de que lean, ¿no? Para que puedan aprender, cuando dice uno, pero también hay otros métodos de enseñanza. Sí, la lectura termina siendo un método de enseñanza en muchos aspectos, en muchos ámbitos que posiblemente no tenemos cómo conocerlos a través de las clases, por ejemplo, en una institución educativa o a través o quizás en el trabajo, ¿ya? Entonces, por eso es que las obras literarias o los libros siempre son importantes y hay muchas personas que han dejado de leer, lastimosamente se prefiere otro tipo de eh, entretenimientos, por así decirlo, pero hay muchas otras personas que en cambio sí mantienen todavía el hábito, ¿ya? Y se proponen propósitos, como el otro día nos decía Gabriela, o sea, 14 libros en el año, quiero leerme un libro por mes o un libro cada 2 semanas, o en fin, y comen libros, pero que da gusto, ¿no? Y es realmente algo, digo yo, al menos de envidiar. Ojalá pudiese tener el tiempo para poder leer un poco más. Pero ¿por qué es importante realmente desarrollar mucho el tema del hábito de la lectura? Porque no solamente ustedes van a mejorar la forma en la que leen, sino que además van a ampliar mucho su vocabulario, ¿ya? Es decir, cuando ustedes se juntan en un mismo entorno, con las mismas personas, en el trabajo, con sus amigos, con su familia, a veces es difícil que inclusive uno pueda ganar vocabulario, ¿sí? Conocer nuevas palabras, conocer otros léxicos, conocer otros términos, ¿sí? Conocer definiciones. En un libro ustedes lo van a lograr. Leer diferentes tipos de libros lo van a conseguir. Además, ustedes van a poder tener un pensamiento crítico un poco más desarrollado, ¿sí? Dependiendo del tipo de obra que vayamos leyendo. Es por eso que leer un libro siempre nos va a ampliar el conocimiento y la cultura general, ¿ya? Y eso yo creo que a nadie le hace daño, nadie le hace mal, nadie le va a estar en contra de ampliar conocimientos, de tener un poco más de cultura, ¿sí? Es algo muy importante. Lo que sí me gustaría y que tienen que quizás llevarse de esta parte de por qué leer o por qué es importante, más allá de tener que leer bien por qué hay que hacerlo, ¿sí? Es de enriquecer el vocabulario, ¿sí? Que ustedes tengan más vocabulario, que tengan más palabras, que conozcan realmente más palabras. Obviamente que el otro día cuando hablábamos de lenguaje, de lenguas y de idiomas, decíamos la lengua castellana, el idioma castellano es tan rico, tiene tantas palabras, tantas cosas que a veces ni uno conoce todas, no las terminará conociendo todas, y hay que seguir aprendiendo. Y algo también que es muy importante y es que cuando uno empieza a leer, ¿sí? Eh, Quizás al principio nos cuesta centrarnos, ¿no es cierto? Uno agarra el libro, como alguien me decía, no me acuerdo el otro día, leo 2, 3 hojas y me duermo. O leo 2, 3 hojas y me aburro y dejo de leer. O empiezo a leer 2, 3 hojas y de repente voy al mosco y me distraigo. O sea, es a veces difícil concentrarse, pero todo eso nos va a permitir la práctica, poco a poco desarrollar mucho la concentración, ¿sí? A concentrarnos mucho más y eso obviamente como disciplina nos va a ayudar después en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, le ayudará a concentrarnos, a centrarnos más en las cosas que tenemos que hacer, en las cosas que estamos haciendo. De allí que hay algunos beneficios particulares también de la lectura en la comunicación oral, que es ayudar en principio a desarrollar una mejor dicción, ¿ya? Lo que el día de ayer estábamos haciendo es un pequeño ejercicio que ustedes pueden practicar a diario y es gratis, ¿ok? Que es lo más importante. Ustedes lean en voz alta. Leer en voz alta va a mejorar mucho la pronunciación, la fluidez que tienen al hablar y lógicamente van a empezar a expresarse de mejor manera. Favorece también el control del tono, ¿sí? Del ritmo que habíamos visto en la parte de la comunicación oral y eso es importante. También van a enriquecer la capacidad de argumentación, ¿sí? Ustedes van a poder argumentar
mucho mejor, no va a haber quien les engañe tan fácilmente, ¿sí? O quien les derrumbe como castillo de arena sus argumentos ante cualquier situación, van a tener un pensamiento mucho más formado, ¿sí? Van a poder defender ideas de forma clara, de forma coherente, van a desarrollar mucho el pensamiento y por ende van a reaccionar mucho mejor. Y les va a permitir también estructurar mucho mejor las ideas. Por ejemplo, beneficios también de la lectura en la parte de la comunicación escrita, ¿sí? Van a mejorar mucho su gramática y su ortografía, ¿ya? Esto es importante. Para ponerles un ejemplo, todos ustedes escriben a diario en la computadora, tal vez en el trabajo, tal vez en, no sé, en la casa, en fin. Sí, Pues yo todos sí. escriben, ¿ya? Todos escriben a diario en la computadora. Todo Tienen el tiempo. que elaborar informes o todo el tiempo están pegados a la máquina. Ok. ¿Quiénes de ustedes siguieron algún curso, alguna clase de taquigrafía? ¿Quiénes escriben sin ver en el teclado? Ah, no, profe, eso es mecanografía. Perdóname, se me cruzaron los Sí, cables. taquigrafía es la que hacen churitos, ese ya no sé si existe. Tienes toda la razón. Mil disculpas, yo me equivoqué. De No se mecanografía. preocupe. ¿Quién Sí, hizo claro. estos cursos? O sea, no el curso aparte, era parte de del pensum de la escuela y el colegio. Precisamente ahí daban, no sé si sigan dando, ¿no? Pero ahí uno empezaba a practicar. ¿Por qué les pregunto esto? Porque, por ejemplo, el caso de Karina, siguió esta clase, digamos, ¿ya? Tuvo esta capacitación, pero quizás muchos no. Yo, por ejemplo, nunca tuve mecanografía, por eso no me sé el nombre. No, nunca tuve la clase, ¿ya? No puedo decir que escribo sin ver, ¿no? Y sin equivocaciones, pero no me va tan mal, ¿no? Es decir, eso se ha ganado a través de la práctica, ¿ya? Muchos de ustedes lo habrán logrado de igual manera, ¿sí? Todo el día estamos en la práctica, escribe, que llega un momento en el que ya mecánicamente empezamos a conocer dónde están las letras, dónde está la tilde, dónde está esto, otro, y empezamos a escribir no solamente rápido, sino ya con todos los dedos, ¿no? Entonces, les pongo este ejemplo porque la práctica, ¿sí? La práctica nos permite a nosotros mejorar en muchos aspectos. Y eso es justamente lo que también logramos con la lectura, ¿sí? Por ejemplo, les cuento una anécdota, y es que yo, por ejemplo, cuando llegué a trabajar en medios de comunicación, cuando recién comenzaba, tenía quizás el mismo problema que pueden tener muchos de ustedes, ¿sí? Y es que mi escritura tampoco era del todo adecuada, como dice Elizabeth, ¿sí? Entonces, tenía faltas ortográficas, conocía o tenía una noción y pensaba que sabía, ¿ya? Pensaba que dominaba el tema. Hasta cuando empecé a leer. Por obligación tenía que leer todos los días. Yo leía por lo menos unos, no sé, serían 10 periódicos diarios, tal vez, ¿ok? Por lo menos. Entonces, todo eso me sirvió, imagínense, en el día a día, el vocabulario que adquirí y la forma de escribir se me fue grabando todo el tiempo, ¿ya? Todo el tiempo. Eso me permitió después llegar a manejar, por ejemplo, la dirección de redacción de una página web, ¿ya? Entonces, en donde yo era la persona que más bien les enseñaba a otros cómo escribir. Y lógicamente que esa parte de aprender leyendo y enseñar después o ponerlo en práctica en definitiva, se vuelve algo tan normal, tan evidente, tan lógico, que desde una simple coma ustedes van a saber perfectamente en dónde va, por qué se pone, por qué no se pone, por qué va aquí o por qué no va aquí. ¿Ya? Entonces, todo eso tienen que ustedes empezar a mejorar justamente con la lectura, ¿ya? Mejorar mucho la gramática, porque expone la mente a escrituras gramaticales muy diversas. Si ustedes leen libros y te leen, no sé, textos informativos y demás, van a tener diferentes tipos de alimentación para poder mejorar esta parte. Igualmente, ustedes van a aportar mucha claridad y coherencia en los textos, ¿ya? Cuando ustedes empiezan a escribir, sea un informe, sea que quieran escribir un libro, que quieran escribir un correo electrónico, que quieran escribir lo que ustedes gusten, lo que ustedes quieran o lo que ustedes tengan que escribir, lo van a hacer totalmente con otro criterio, lo van a hacer con otra noción, con otra idea.
y es parte también de ese aprendizaje, ¿ya? El fomentar una coherencia entre ideas en los textos que escribimos siempre va a ser algo muy importante. Profesionalmente es algo vital, ni siquiera importante, es algo vital, ¿sí? Personalmente uno puede equivocarse, fallar, pero profesionalmente uno no puede cometer ese tipo de fallas. Habrán fallas de otro tipo, pero que no nos hablen, que no nos reclamen, que no nos tilden de que no sabemos por lo menos escribir, ¿ok? Nadie quiere eso. Y finalmente, fomentar la creatividad y originalidad en la escritura. Cuando ustedes empiecen a escribir, van a poder, cuando ustedes empiezan a leer, perdón, van a poder escribir y expresarse de otra forma totalmente diferente. De allí que algunas personas, a ustedes les ha pasado, a mí también, de pronto empiezan a escuchar a alguien y dicen, vaya qué culto. Lo que me decía el otro día, ¿no? Si alguien empieza a hablar de algún tema, puede que más bien hasta le veamos feo porque decimos, y este creído, este sobrado, o este que se cree. Pero es por la cultura que puede llegar a tener, ¿sí? Y eso a veces hasta llega a ser mal visto, pero van a ganar muchísimo, muchísimo en ese aspecto, ¿ok? Ahora, hay diferentes tipos de lectura, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, lógicamente, leer, no sé, el periódico, que leer una revista, que leer un cuento, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de lectura y la aplicación que tienen, lógicamente, en la comunicación. Entonces hay lecturas críticas y analíticas, lecturas informativas y técnicas, o lecturas recreativas, hay lecturas literarias, bueno, hay un montón de tipos de lecturas. Algunas de las más importantes o las principales son estas. ¿Ya? La lectura crítica y analítica permite principalmente evaluar un contenido, ¿sí? Nosotros estamos leyendo algo sobre lo cual nosotros tenemos que evaluar un texto desde una perspectiva quizás más personal, más objetiva o más subjetiva, que se puede prestar para diferentes interpretaciones o no, ¿ya? Pero es para evaluar un texto y mejora lógicamente la capacidad de análisis de cada uno de nosotros por ese tipo de lectura que estamos haciendo, inclusive para debatir, ¿ya? Nos enteramos mucho más de algunas cosas. La lectura informativa y técnica ayuda, por ejemplo, a comprender algunos textos especializados en distintas áreas, como por ejemplo un periódico, ¿ya? Es una lectura informativa. Eso es informar a través de un texto. Y, lógicamente, que adquirimos algunos tipos de conocimientos con esta lectura. Y la lectura recreativa literaria, cuentos, historietas, en fin, este tipo de lectura nos ayuda a fomentar la creatividad, ayuda a desarrollar mucho el tema del pensamiento, de la imaginación. Por eso es que a los niños chiquitos siempre son cuentos, ¿no? No se les va a leer Romeo y Julieta, ¿sí? O Hamlet o Don Quijote, ¿sí? A ellos es cuentos, cuentos infantiles que les permita tratar de crear imaginación, de desarrollar la imaginación, de crear ideas, de crear personajes en su mente, todo eso acorde lógicamente a lo que se necesita. Ya nosotros que somos personas con un criterio formado, ¿sí? Tenemos que tener también otro tipo de lecturas que nos permitan desarrollar otro tipo de capacidades. ¿Quién me da un ejemplo de una lectura crítica y analítica? ¿Quién me da un ejemplo de lectura crítica y analítica en base a lo que dijimos? Puede ser la editorial del periódico, la columna del editor, ¿Por qué crees que esa es una lectura crítica y analítica? porque hacen un análisis de algún evento que está sucediendo y emite un juicio de valor. O sea, pone los antecedentes y en base a esto, él piensa que pasa tal cosa. Entonces, es un criterio de valor basado en la experiencia y el análisis de la persona que lo escribe. Como una opinión, ¿no es cierto? Ya, Ajá. correcto. Esa es una lectura crítica o analítica. Correcto. ¿Qué otro, por ejemplo, algún otro ejemplo? ¿Quién me dice otra? Otro texto de lectura crítica o analítica. Tal vez podría ser una, no sé, una teoría, digamos, de cómo se murieron los dinosaurios, algo así. Pero, a ver, esto tiene un poco de crítica analítica mezclado con informativo, ¿sí? Porque al final hay hipótesis. Pero sí va por ahí. Es decir, por ejemplo, puede ser opiniones sobre cómo vivían antes o cómo estaban en otras culturas, ¿sí? Entonces, hay lecturas críticas que lo que hacen es basarse en algo, en un contenido específico y exponen su punto de vista o critican o analizan ese tipo de situaciones, ¿ya? Por ejemplo, mmm, quiero ponerles un ejemplo claro.
Am, a ver, eh, algo, algo de actualidad. ¿Ustedes conocieron estas últimas medidas drásticas que está teniendo Donald Trump en Estados Unidos con los empleados? ¿Sí? ¿Están al tanto o no están al tanto? ¿De los empleados o la migración? No, de los empleados. Ah, no, esa sí se la debo, profe, ya no he visto noticias. Esa sí me la debes. Bueno, a ver, les cuento así rapidito. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, con sus eh, parte de sus socios en la dirección del país, por decirlo así, ¿ya? Uno de los encargados de manejar a los, digamos, departamentos estatales es Elon Musk. ¿Sí saben quién es Elon Musk? Sí, Ya. Para quienes es no el dueño conozcan, de Tesla. correcto. Quienes no conozcan quién es Elon Musk, es el hombre más millonario del mundo en este momento, ¿sí? Y es el dueño de Tesla. Tesla es una marca de vehículos autónomos, eléctricos, mágicos que se manejan solos en Estados Unidos. Entonces, esta es la persona que está colaborando con Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Donald Trump, hace unas 2 o 3 semanas, quizás a inicios de febrero, no, un poquito menos, bueno, 2 o 3 semanas atrás, dio una orden a Elon Musk para que todos, absolutamente todos los empleados públicos, todos los empleados estatales en Estados Unidos, vuelvan a trabajar en las oficinas. Quienes no sabían, desde la pandemia se fueron a trabajar en las casas y no han vuelto. ¿Ya? Entonces, Donald Trump le dijo, hey, Elon, acá, por favor, pones a trabajar a todos nuevamente en oficinas, ese es tu trabajo. ¿Qué fue lo que hizo Elon Musk? Mandó un correo a todos y les dijo, bueno, se va a recibir un correo electrónico en el que a cada uno, María, Karina, Nikki, Shantai, Ana, todos, absolutamente todos, me van a enviar un correo electrónico y me van a decir qué hicieron la semana pasada en el trabajo. Cinco viñetas, 5 puntos. 5 cositas que han hecho la semana pasada. Y ya, eso fue todo. Si es que no podían cumplir con 5 cosas que hayan hecho la semana pasada, chao. O quienes no enviaban el correo electrónico, hasta ahí llegaron. Ni se asoman el lunes a trabajar. ¿Ya? Entonces, esta medida, lógicamente que generó muchísimas reacciones. Unos a favor, algunos otros en contra, ya se podrán imaginar, ¿sí? Entonces, algo, por ejemplo, vinculado a este tema, ¿sí? Que les decía de actualidad, es justamente lo que han generado muchas personas, y muchas críticas, muchas reacciones, muchas cosas, ¿ok? Entonces yo les pregunto, si ustedes leen un artículo en un diario, en un periódico, ¿sí? Les sale una noticia de una persona que opina sobre este tema, será una lectura crítica, analítica, informativa, recreativa, porque a todos nos gusta el chisme. ¿Qué será? Chantal, ¿qué crees que sea? Mm, o sea, como un ejemplo. No, no un ejemplo, sino yo te doy el ejemplo. Tomas un artículo y resulta que sale en redes sociales, como eres una persona súper culta, entonces te salen noticias en tu feed, ¿ya? De redes sociales y te sale CNN. Y CNN taxa con la noticia y dice, 57% de los que votaron a favor de Donald Trump están en contra de la medida de Elon Musk. ¿Ya? Y empieza el texto. Entonces, esto será una lectura crítica, es una lectura informativa, una lectura recreativa. ¿Qué tipo de lectura será esa? Ese texto. Informativa. Informativa. ¿Por qué? Porque mm, bueno, me está como explicando y una situación que está sucediendo, no es como que esa, ese noticiero digital está dando su opinión acerca de eso, solamente está informándonos de la Ya. situación. Te están informando que el 57% de los que votaron por Donald Trump están en contra de esta medida, ¿cierto? Y te sacarán datos y te sacarán un montón de documentos y cosas por el estilo. Ya, correcto, Chantal. Es informativa.
En ese contexto es informativo porque tengo información, tengo datos, tengo números, tengo tablas, tengo, en fin, ¿ya? Entonces, eso me están informando, es un documento informativo. Si sobre ese documento se genera otro en el que diga, no sé, Donald Trump acaba con los vagos en Estados Unidos, con los trabajadores que no hacen nada, ¿sí? Y estamos a favor de aquello, ¡pah! Y sale un documento ahí. De opinión, eso va a ser crítico o analítico, ¿sí? Por eso es que existen también los analistas políticos, analistas de una cosa, de, no sé, un montón de situaciones que se generan y que empiezan a generar algunos textos de este tipo. Por ejemplo, Nicky decía hace un ratito esto de los documentos prehistóricos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, sale un documento sobre una nueva teoría? Una teoría física, una teoría universal, una teoría, no sé, en la que, no sé, no existen los marcianos, ok, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, este tipo de documentos, ¿sí? Ese tipo de textos, ¿qué tipo de texto sería? Crítico, informativo, técnico, analítico. ¿Qué crees, Gabriela? Creería que es informativa y crítica. Informativo, Informativa porque nos está informando lo nuevo que están descubriendo, o sea, porque está saliendo. ¿sí? Y crítica porque ellos entre ellos están analizando la posibilidad de que esté o no esté. Ok. Y si es que yo les digo, por ejemplo, que asimismo salió un nuevo documento en el que se revelan documentos y hay pruebas y hay números y hay datos de que, no sé, eh, los chinos están inventando un nuevo virus para la pandemia del 2026. ¿Qué tipo de lectura va a ser esa? ¿Informativa, recreativa? Es más, el título de la noticia es así, sale, y ojo que sale en algún diario, en algún periódico, pero sale la noticia. Se descubre que China está preparando la nueva pandemia del 2026. Mm. Léalo todo, clic aquí. ¿Qué tipo de lectura es esa? Eso es un virus. ¿Qué tipo de lectura será esa? ¿Crítica, analítica, informativa, técnica? ¿Cómo podemos saber? Informativa porque te dice que tiene ahí los datos, como que la evidencia. Ya, correcto. Y si es que el que escribe ese texto, no sé, soy yo. Ahí sí, tal vez puede ser una analítica porque está dando su perspectiva. O tal vez recreativa. Ya, vamos encontrando Hola. la idea. Vamos encontrando la idea, exacto. ¿Qué pasa si yo soy la persona que hizo el documento sobre los marcianos? ¿Será analítico? ¿Será crítico? No, tal vez recreativo. ¿Será fantasioso? ¿Qué será? Es de fantasía. Fantasioso, eh. A ver, Las bien, verdades bien. como son. Así, tal cual. Escuchamos, pero no juzgamos. Miren, esto pasa, les pongo este tipo de ejemplos porque cuando uno empieza a ver este tipo de lecturas, cierto es, quizás es hasta cierto punto fácil o sencillo identificar qué tipo de lectura estoy leyendo, qué tipo de contenido va a tener una lectura a la que yo me dispongo a leer, ¿sí? Si es un libro, si es una noticia, si es un artículo, si es una revista, ¿ok? ¿Ya? En este caso les puse por ejemplos de noticias, entre comillas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el día de mañana les pongo así un artículo de una noticia, entre comillas, ¿ya? En la que dice que, no sé, denme un nombre de un artista de cine que les guste, actriz, actor, lo que sea. Ryan Reynolds. ¿Quién? Ryan Reynolds. Ah, Ryan Reynolds, ok. Es Deadpool, ¿no es cierto? Sí. Él es, ¿no? Ya, ok. Entonces, Ryan Reynolds se divorcia y le descubren que ha sido padre de 10 niños. Ah, ya pensaron mal. Entonces, sale una noticia de ese tipo. Entonces, sí, es informativa, es recreativa, ¿qué es? ¿Ya? Para poder, miren, es hasta cierto punto, les digo, fácil identificar, ¿ya?
Pero para poder uno identificar qué tipo de texto también existen otras cosas, ¿ya? En las que nos tenemos que fijar y es la fuente, ¿sí? ¿Es un texto creíble o no es creíble? ¿Quién escribió esto? ¿La fuente es buena? ¿La fuente es mala? ¿Sí? Ayer o anteayer nada más alguien me mandaba una noticia, ¿sí? Y yo, claro, doy clic y abro en el teléfono, ¿sí? Murió el Papa. Y yo, pero los ojos, no saben, murió el Papa, está enfermito, pero no sabe qué murió. Y claro, leí todo y me enteré de la situación. Después yo andaba con la idea en la cabeza capaz de que se murió el Papa. Falso, mentira. Está más vivo que antes. ¿Ya? Entonces, Capaz que no ha estado ni enfermo. ya. No, eso sí está. Pero no llegó a pasar. Entonces, miren, hay textos también que tenemos que identificar si son reales, si no son reales. Por eso es que hay que identificar qué es lo que estamos leyendo para poder inclusive predisponernos a saber qué esperar de ese tipo de textos. ¿Ok? Hay algunas estrategias que nos van a servir para fomentar en la lectura, y esto es algo que nuevamente les invito a todos ustedes, porque si cada uno de ustedes cumple con estos hábitos, ¿sí? Con estas estrategias, les garantizo que de aquí, por lo menos hasta el mes de junio, ¿ya? Si es que no es hasta el fin de este módulo, ustedes van a leer de corrido, van a leer muy bien, ¿ya? Sobre 10 9 por lo menos, ¿ok? Y ustedes se van a calificar las lecturas de sus deberes cuando me manden ya la tarea hasta el día de mañana. Ay, yo me Hábitos de califico sobre lectura. 10. ¿Cómo? Yo me califico sobre 10. Hábitos de lectura, chicos. Sí, con 20 minutitos diarios de lectura ustedes van a tener suficiente como para poder desarrollar muchas de estas técnicas, ¿ya? Pero aplíquenlas. Alternen diferentes géneros, ¿ya? Libros de autoayuda es uno, luego me leo un cuento de fantasía, luego uno de aventuras, luego me leo una biografía, luego vuelvo a otros. Cambien siempre los libros, traten de ir un poco buscando qué es lo que más les gusta hasta que puedan encontrar lo que les apasiona, lo que realmente les atrae y se queden con eso. Pero siempre traten de leer algo más. Por ejemplo, en el teléfono, ¿sí? Yo sé que ustedes, todos ustedes de la mañana abren el ojo, prenden el teléfono y lo primero que hacen es leer noticias, ¿no es cierto? Todos ustedes deben hacer eso. Entonces, no dejen de, por lo menos, buscar y enterarse qué pasa, lean un texto, lean una noticia, ¿sí? ¿Ya? Diferentes tipos de lectura les van a ayudar mucho a ustedes en este tipo de técnicas. Otra cosa es elegir libros y textos adecuados al nivel de comprensión que tengan. Yo sé que todos ustedes son súper brillantes, ¿ok? Yo por lo menos no me voy a leer nunca un libro de física cuántica, ¿ok? No es de mi agrado, no lo voy a hacer, ¿ya? Está por encima realmente de mi nivel de atención, de interés. No lo voy a entender, no lo voy a disfrutar y por ende me voy a aburrir y me va a aburrir la lectura y por ende voy a agarrarle tirria a la lectura, cuando no tiene nada que ver con el libro, ¿ok? Entonces, elijan textos, elijan libros que les generen interés, que les motiven. Si les gustan los libros de aventura, léanlos. Si les gustan las novelas, léanlas. Si les gustan los libros de fantasía, léanlos, ¿ya? Pero encuentren un texto que realmente les apasione. Recomendación sana, El alquimista, ¿ok? Busquen material cada vez de dificultad progresiva, vayan poco a poco, ¿ok? Ya leí este libro, era cortito, era con dibujitos, era con letras grandes, ok, ahora voy a leer algo parecido, pero quizás más extenso, quizás con menos dibujos, quizás con letras más pequeñas, todo eso siempre va a influir en todos ustedes, ¿ok? Crear espacios cómodos para leer sin distracciones. Esto es importante también, ¿ya? Yo, por ejemplo, siempre me he preguntado cómo es que algunas personas, por ejemplo, leen en el bus o leen mientras están, ¿se han visto? No va agarrado en el bus y van leyendo. Yo no puedo, o sea, realmente no tengo esa capacidad, ¿ya? Yo si no me sentaba en un escritorio a leer y dedicarme a leer, máximo en la cama, ya cuando iba a acostar, pero si no podía concentrarme, era muy difícil para mí. Entonces, crear espacios que sean cómodos para que ustedes puedan leer sin distracciones, eso va a ser también muy importante, porque además a ustedes les va a permitir concentrarse, les va a permitir disfrutar de la lectura, ¿ya? Cuando uno empieza a leer, desarrolla automáticamente la imaginación en lo que sea que esté leyendo, y eso les ayuda a focalizarse en eso. Y lógicamente que nadie les va a interrumpir, ¿ya? Entonces están leyendo tranquilamente y eso les va a permitir a ustedes llegar a encontrar ciertas características de la lectura que quizás estaban escondidas y que no las iban a entender. Ahora,
La lectura versus o la relación que existe con la escucha activa. ¿Qué es escucha activa? ¿Quién me dice qué es escucha activa? ¿Alguien tiene alguna idea qué es escucha activa? ¿Alguien le suena quizás a qué puede sonar, a qué puede ser esto? De la escucha activa. Profe, puede ser como prestar atención a lo que nos está diciendo ahorita, por ejemplo, si es una escucha activa, nos está explicando la materia y nosotros estamos prestando atención para comprender lo que nos está diciendo. Exactamente eso, Chantal. Es exactamente eso. La escucha activa es, no estoy haciendo absolutamente nada más que escuchar, sin embargo, estoy atendiendo, estoy reteniendo todo lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿Y por qué tiene relación lo uno con lo otro? Un poco me remonto a lo que dije atrás. El proceso de la lectura es simple. Yo sé leer bien, por ende puedo leer un texto e interpretarlo, lo entiendo, lo interpreto y cuando lo interpreto puedo hacer que otros me entiendan, ¿sí? Y otros me escuchen. Entonces, a veces sí, es muy difícil también que escuchando podamos retener todo lo que estamos oyendo, todo lo que están diciendo, ¿ya? Pero a veces cuando nosotros leemos, desarrollamos mucho más esta capacidad de atender, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién de ustedes para un examen tiene que revisar la materia y volver a estudiar? ¿Y quién de ustedes, en cambio, va a un examen con lo que oyó en clase y aún así le va bien? Yo voy con lo que oí en clase. Ah, ya, y te va bien, supongo que No sí. me quejo. A veces no. Muy bien, muy bien. Yo avanzo un poquito más, o sea, atiendo la clase y reviso una vez más. Ok, ok. No han de querer saber lo mío, ¿verdad? ¿Quién tiene que quemarse las pestañas? Perdón, María, a ver qué. No han de querer escuchar lo mío, digo. Por supuesto que sí, nos interesa todo lo que hagas tú. A ver cómo le digo, tengo que estudiar una semana para el examen de lunes. ¿Alguien más con María? En serio, en serio. Tal vez no una semana, pero por lo menos sí unos 2 días o un día bien dedicado a estudiar o una hora antes de un examen. Pregunte, Elisa también, Tal vez Elisa. a María le falta la escucha activa para no estudiar tanto. Efectiva, lógico, exactamente, Chantal, a ese punto quería llegar. Tienes que concentrarte, A ese María. punto quería llegar. Miren, esta es una capacidad, lógicamente, que no es sencilla de desarrollar. Vuelvo a insistir en este tema, porque parece que a veces las cosas son fáciles y no es así, ¿ya? Pero cuando uno escucha poco a poco, va practicando con este tema, termina consiguiéndolo, ¿ya? Yo les digo, por ejemplo, nunca he sido una persona cuando fui estudiante hace ya, como dijo Karina, hace muchos años atrás con el libro. Entonces, cuando yo estaba en esa época de estudios, ¿ya? Siempre fui un alumno de tener que estudiar todo el día para dar un examen. En el colegio tuve que estudiar, o sea, de las 12 horas que tenía para estudiar, estudiaba 13, o sea, si no, no podía. Les soy muy sincero, ¿ya? Sí, ve, ya somos dos, Inge, ya somos dos. Y te entiendo, te entiendo muy bien, pero no sé si la diferencia, ojalá te termine pasando esto a ti, pero quizás eso me ayudó, ¿ya? Para que en el día de hoy, en cambio, yo a veces escucho algo, pongo atención quizás a una charla, en fin, y me quedo con lo principal. Ya no necesito quizás volver a revisar otra vez, estudiar 2, 3 días para algo. Reviso como hace Karina, reviso algo así rapidito si es que me hizo falta y se acabó. ¿Ok? Entonces, puede que sea precisamente ese desarrollo que se tuvo desde hace mucho tiempo atrás. Hay otros que nacen con ese don, en cambio. ¿Ya? Escuchan algo enseguida y se quedaron con la idea, que también es algo sumamente valioso, pero cuando ustedes leen van a desarrollar también esta característica, esta cualidad, esta destreza. ¿Sí? Ahora, la lectura como tal, lógicamente, mejora esta capacidad porque uno termina, y más si leen en voz alta, termina escuchándose, ¿ya? Que es lo que pasó el día de ayer con el ejercicio que hicimos. Pues cuando uno se escucha cómo lee, dice, ¿me entendí o no me entendí ni yo mismo? ¿Sí? Como decíamos ayer, si uno está concentrado en que tengo que leer bien porque estoy hablando en voz alta, bueno, entonces lo que estoy diciendo tengo que yo mismo escuchar y entenderme, si no voy a estar en serios problemas. Y si no, ya vamos a ver más adelante, porque tenemos más ejercicios de estos. ¿Okay? Relación entre comprensión lectora y comprensión auditiva. Quienes tienen una buena comprensión lectora, quienes entienden un libro cuando leen, normalmente se desempeñan mejor en discusiones, en debates, en exposiciones, porque tienen esa capacidad.
¿sí? Y las estrategias de lectura en la escucha activa es tomar siempre notas mentales. Yo estoy leyendo algo y me quedo con algo que me interesó, que me llamó la atención, que es como la parte clave, como el centro de todo el texto, ¿ya? Y me quedo con eso, ¿sí? Entonces no tomo notas mentales mientras voy leyendo o en este caso mientras voy escuchando, ¿sí? Después hago como que un resumen mental de todo lo que dije o lo que dijeron, lo que estoy escuchando. Identificar este tipo de ideas claves en conversaciones o en exposiciones. Por ejemplo, el día de hoy yo cierro la clase antes de las 9 y les digo, bueno, ¿con qué se quedan del día de hoy? Y esperaría con toda sinceridad que no me digan con que María prepararle la cena para todos. O sea, la idea es que algo de la clase por lo menos les llegue, ¿sí? Algo tienen que quedarse con todas estas cosas que estamos diciendo. La comprensión lectora. ¿Quién era que me pidió tips ayer? Ayer o anteayer me decía cómo se hace para... ayer era, ¿no? Me decía algunos tips para Ayer, mientras está Liera. leyendo, tratar de entender el texto. No solamente mientras se lee, sino cuando escucha. Pero con la lectura en sí, miren, la comprensión lectora es obviamente fundamental. Si leemos algo y no entendemos, no sirve para nada. La comprensión lectora es en sí la habilidad justamente de entender, interpretar y evaluar textos que están escritos, que es lo que hicimos el día de día, la práctica que tuvimos. Caso contrario, no nos va a servir absolutamente de nada. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las técnicas para una lectura activa? ¿Ya? Y esto también es algo importante que quiero que ustedes lo pongan en práctica. Vuelvo a insistir en este tema, por más que suene cansón, pero ustedes me pidieron que les ayude a desarrollar mejor su comprensión, sus expresiones, y esto es lo que les va a ayudar. Primero que nada, cuando ustedes lean, ¿sí? Ustedes leen, subrayen, ¿ya? Sea un texto de materia, de clases, o sea un libro, o sea de aventura, de novela, del periódico, lo que ustedes gusten, pero si ustedes quieren hacer una lectura activa, subrayen, ¿ya? Subrayen, empiecen a subrayar lo que consideran que es más importante, resaltar las palabras principales, las palabras más claves, algo que no entiendan. Eso es una lectura activa, eso es casi como que estudiar un texto, ¿sí? Es básico realmente, pero es muy efectivo para destacar ciertas ideas, conceptos, ¿ya? Ojo, tampoco voy a subrayar 5 líneas, ¿ok? Tengo que subrayar lo principal, lo más esencial, ¿sí? ¿Cómo subrayo eficazmente o qué es lo que tengo que hacer para poder subrayar eficazmente? Identifico ideas principales, ¿ya? Evito subrayar un párrafo completo, ¿sí? Eh, Caso contrario, termino leyendo lo mismo que está escrito, ¿ya? Y algo que también es importante, algunos puede ser tema de gustos, pero como sugerencia, utilicen colores. Utilicen colores. Yo no sé si en algún momento nos tengamos que ver en alguna otra clase que también doy, que es desarrollo de marcas, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, yo hablo mucho de la psicología de los colores. Cuando uno utiliza colores, automáticamente nuestra mente, ¿sí? Adapta la idea de algo en particular que resalta o que significa uno u otro color. Entonces, si ustedes utilizan colores en el subrayado, sea en esfero, sea un resaltador, ustedes van a tener siempre un poco más de facilidad para recordar ciertas cosas. Va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo. Otra técnica es el resumen, ¿ya? ¿Qué es el resumen? Es prácticamente sintetizar lo que leí en pocas palabras. ¿Ya? Entonces yo armo un resumen en base a lo que he leído y simplemente saco las ideas principales que tuve en un texto que puede ser escrito, puede ser mental, depende de cómo estén trabajando, ¿ya? Pero para hacer bien un resumen yo tengo que leer primero que nada el texto completo. Yo no puedo hacer un resumen de un texto que no he leído, ¿sí? Eso es hacer trampa con ustedes mismos. Identifico ideas claves, lógicamente, y utilizo, ojo, un lenguaje propio, ¿ya? Eso es parte también de otra técnica que vamos a ver, que es el parafraseo, ¿sí? Pero yo hago un resumen de lo que leí y con eso me quedo, ¿sí? Eso inclusive me acuerdo que nos enseñaban muchísimo, nos hacían practicar para tratar de estudiar estas materias larguísimas, como por ejemplo comunicación oral y escrita, que es puro bla, bla. O sea, hacíamos un resumen concreto, específico de algo, con eso íbamos al examen. Pasado a la primera. Esquematización. ¿Qué es una esquematización? Esto también se puede entender como lo que hoy muchos llaman, que son los mapas conceptuales, los diagramas, ¿sí? Es hacer un esquema de algo que yo leí, ¿sí? Entonces empiezo quizás a dibujar, si es que es un tema, por ejemplo, de estudio, entonces yo digo, ok, el profe de comunicación dijo que hagamos un esquema, ok, entonces yo digo, la comunicación, ¿sí? Y empiezo a derivar.
Tiene elementos de la comunicación que son Por acá derivo tipos de comunicación. Acá, comunicación oral, comunicación... Sí. O sea, hago un esquema en donde a mí me permite quizás identificar de mejor manera, de una forma visual, lo que yo acabo de leer. Se puede aplicar a cualquier tipo de texto, pero lo importante es que se organicen siempre ideas, por ejemplo, en categorías. Si yo voy a esquematizar, tengo que armar categorías. Ideas principales, ideas secundarias, no sé, terceros, ¿ya? Utilizar, por ejemplo, conectores. Yo no puedo hacer un esquema, ¿sí? Un mapa, sin tener, digamos que algunos conectores, algunas flechas, algunas líneas, algunas rayas, porque si no, no estoy haciendo un esquema, estoy haciendo un resumen, un texto completo. Un esquema o un mapa es un dibujo, es algo que yo voy a poner de cierta forma visual para yo poderme entender lo que acabo de leer, lo que yo acabo de hacer, y necesita conectores, ¿ya? Y no se olviden de las palabras claves, ¿ok? Palabras claves que siempre van a ser también súper importantes. Hay otra técnica antes del parafraseo, que son las preguntas, ¿sí? Hacerse preguntas uno mismo ayuda a mantener siempre la lectura activa, el entendimiento y la comprensión mucho más elevado, ¿ya? Si yo algo no entendí, si algo no entendí, me vuelvo a preguntar, a ver, ¿qué era esto? A ver, vuelvo y repito. O si yo no entiendo una palabra en específico, a ver, ¿qué significa esto? Voy y consulto. Hoy al menos en el teléfono, en una tablet, en fin, en la computadora es facilísimo. Dan clic sobre esa palabra, dan clic derecho y diccionario. O sea, es mucho más sencillo, ¿sí? Pero háganse preguntas, traten de entender lo que están leyendo, ¿ok? Durante la lectura, antes de la lectura, ¿sí? Pero es importante autocuestionarse también en ese sentido. El parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo consiste en leer, por ejemplo, un párrafo, ¿sí? O una página de un libro, ¿sí? Y volverla a escribir. Ahí sí utilizando nuestras propias palabras, ¿sí? Obviamente lo que yo he dicho o lo que yo escribí tiene que tener la misma idea, el mismo fondo del texto original, ¿ya? Esto generalmente se hace en cositas chiquitas, ¿no? Por ejemplo, en un párrafo, en no sé, en una pequeña noticia, en un pequeño texto, ¿ya? Lo que ustedes, por ejemplo, hacen cuando van al chat GPT y le piden que haga un deber por ustedes y tienen que después parafrasear en Word para que no se le cuente el profe, ¿ya? O sea, algo así, por ejemplo, ¿ya? Pero con textos reales, ¿sí? Ustedes empiezan a leer y con eso tratan de copiar o similar un poco lo que habían entendido, ¿ya? Es un poco, pero desde cero, ¿sí? Entonces eso también les va a ayudar muchísimo porque van a desarrollar tanto la lectura activa, la escucha activa y por supuesto la parte de la escritura, que es obviamente también algo muy importante. Como técnicas principales están estas, ¿sí? Para la lectura, que espero, insisto, lo puedan aplicar para que puedan entender cada vez mejor los textos que están leyendo. Va a llegar un punto, chicos, en el que ustedes ya no van a necesitar de hacer todo esto, porque lo van a hacer automáticamente, ¿sí? Esa es la idea. Que ustedes, por ejemplo, empiecen a subrayar cada texto y después ya no va a hacer falta que subrayen porque ya van a saber qué palabras eran las claves. Ya no va a hacer falta que hagan un resumen porque automáticamente acaban de leer un párrafo, un capítulo, una página, un libro, ¡pum! El resumen está en su cabeza, ya lo tienen. ¿Sí? Ya no hace falta que lo escriban, ya no hace falta que lo realicen. Todo esto les va a ayudar a ustedes en el tema de la lectura con todos los otros beneficios que les acabo de mencionar, ¿sí? Y van a poder estar en capacidad de hacer interpretación y análisis críticos de textos, ¿ok? Si yo el día de hoy les envío una lectura de deber y les pido que analicen el texto, ¿estarán en capacidad de hacerlo? Sean sinceros. A ver, ¿qué tal Jefferson? ¿Será que estamos en capacidad de analizar un texto? Yo diría que sí. ¿Sí? ¿Cómo harías un análisis de un texto? A ver, por lo general yo para entender bien un texto lo leo dos veces. ¿Ya? Entonces, primero sacaría conclusiones, sacaría palabras claves y de ahí ya iría como haciendo un resumen pequeño, o sea, un, un borrador. Y ¿Ya? de ahí lo transcribo. Ok, una buena técnica. Ana Gaona, ¿cómo harías un análisis de texto? ¿Cómo analizarías un documento? Em, Igual sacaría las ideas claves ¿Cómo y, identificarías las ideas claras? o sea, las
como las más importantes que tiene el texto Ujú. y sacaría como que ya saco las ideas, ideas principales y me voy, como decir, imaginando cómo va a ir quedando el texto y para ver, y al igual si se hace un borrador y después alguna palabra que no concuerde, se cambia y así. Ok. ¿Cómo identificamos, por ejemplo, ideas principales clever? Tienes un texto al frente, ¿cómo sabes qué puede ser principal, qué puede ser trascendente en ese texto? Cuando igual encuentro unas palabras clave que se puede. ¿Cómo sabrías qué palabras son las importantes? Si yo te paso el día de hoy un documento en el que te paso un plan de negocios, ¿sí? Y tienes que analizar si es que este documento es bueno o es malo. ¿Cómo harías? ¿Qué palabras claves buscarías, por ejemplo? Ya. Bueno, en ese caso, pues de mi parte lo leería, ¿no? Y según, o sea, según yo, o sea, lo trataría de interpretar a mi manera, lo A que yo tu entiendo de manera. todo eso. Ajá. Sería haciendo un resumen, sacando palabras clave del texto, ¿no? Y al final, pues un parafraseo. Ok. Eh, un análisis de texto, una interpretación de texto es algo subjetivo o es algo objetivo. ¿Perdón? Un análisis de un texto, X, cualquiera, ¿es algo subjetivo o es algo objetivo? En otras palabras, si a mí me mandan, por ejemplo, a hacer un análisis de texto y lo que yo les presento a ustedes desde este documento, ¿ya? Este es mi análisis, esta es mi interpretación del texto que me dieron, ¿esto es verdad absoluta o está sujeto a equivocaciones, está sujeto a errores? Está sujeto al error, ¿Por qué? porque es como decir, es la idea que usted tiene, ¿no es cierto? Está tratando de compartir a nosotros, entonces no sería objetivo. Ahora, pues si me mandaron a analizar el texto a mí, por algo será, ¿no? Por ejemplo, yo les mando, a ver, ¿quién de ustedes de aquí trabaja? Levante la mano. Ok, Karina fue la primera. Menos mal, me alegro. Karina, ¿en qué trabajas? Yo trabajo en una empresa que vende equipos médicos y hago la postventa. Ok, ¿qué tipo de documentos manejas tú o realizas tú? Yo manejo actas de entrega, informes técnicos, Informes hojas de técnicos. servicio. ¿Qué contiene un informe técnico? Y ya, el informe técnico contiene los datos del equipo que se revisó, los datos de la entidad a la cual pertenece ese equipo, el estado inicial, los trabajos que se realizaron con la evidencia fotográfica Ok, y las conclusiones. ok. ¿Tú crees, por ejemplo, que si tú le das un informe técnico de esos que tú haces a Elizabeth y le pides que interprete y que analice ese informe, te va a entregar un documento creíble, aceptable, verdadero? Tal vez no tan verdadero. Lo que pasa es que hay que conocer el equipo médico, o sea, tiene que ser por alguien que tenga una base técnica para que entienda y eso, o sea, lo que yo hago es ese informe traspasarle a una carta que el doctor entienda y le solicito algo, Ok, algo así como soy el intermediario, algo así. ok, ok, ok. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿creen ustedes que si Karina con su experiencia en la elaboración y redacción de informes técnicos estará en capacidad también de analizar o interpretar un informe, no sé, un informe técnico de un carro, un informe mecánico? Ya. Estos ejemplos sí sencillos que les pongo es porque para poder interpretar y analizar ciertos textos tenemos que meternos, digamos, en la cabeza qué es lo que vamos nosotros también a analizar. Nosotros no somos especialistas en muchas cosas, pero sí somos en otras. Al analizar textos no vamos a encontrar opiniones o versiones, más bien dicho, vamos a encontrar opiniones y versiones siempre subjetivas, ¿ya? Que podemos nosotros creer o no porque vienen de una persona que tiene experiencia, que tiene capacidad, que tiene conocimientos, eso es otra cosa, ¿sí? Pero por algo se llama interpretación.
de textos, ¿sí? Cada uno lo puede interpretar a su gusto o a su manera. Yo les digo a ustedes, a mí me encanta El Alquimista, ¿sí? El día de mañana ustedes lo leen y les puede gustar o no les puede gustar, ¿sí? Entonces, depende de cada uno de ustedes. Y el análisis que ustedes hagan puede que me digan, sí, el libro es pura fantasía y no se cree nada, ¿ya? Bola de mentirosos. O la interpretación de ustedes es, qué buen libro, voy por el siguiente, me voy a repetir, ¿ya? Entonces, es parte de una interpretación que ustedes van a hacer. Pero para poder llegar a ese punto, ustedes por lo menos tienen que haber leído el texto, tienen que saber de qué se trata y tienen que estar en capacidad de poder entender el texto en su máxima expresión, ¿ok? Entonces, por eso es que para poder hacer una interpretación y análisis de textos, siempre vamos a identificar argumentos, puntos de vista, el texto en sí, ¿sí? Es un proceso que implica evaluar un contenido completo, ¿sí? Y formarse una opinión sobre el mismo. Si yo mañana tengo que hacer un análisis de un libro, me meto en el libro completamente. Si tengo que hacer un análisis de un informe laboral, pues tengo que estar acorde a ese informe, ¿ok? Y algo que es muy importante y que no quiero que ustedes lo olviden, es qué quiere transmitir el autor, en este caso. ¿Qué me quisieron decir con este informe? El informe es positivo, el informe es negativo, el libro es para autoayuda, es una aventura, es creíble, no es creíble, es una noticia, es creíble, no es creíble, es una buena fuente, ¿sí? Es creíble la fuente, tiene cierta experiencia en el tema o no, ¿sí? ¿Y qué impacto tiene en el contexto? ¿Sí? ¿Es un libro, es un documento, es un texto que realmente cambia la perspectiva de las cosas que yo pienso, de las cosas que yo hago, de las cosas que yo digo? ¿Sí? Hay que también considerar muchos esos temas, ¿ok? La lectura comprensiva de textos puede ser un poco más rápido porque nos estamos quedando casi sin tiempo. A ver, la lectura comprensiva de textos justamente va por este lado, ¿sí? Identificar los propósitos del autor, siempre informar de manera objetiva y clara el texto informativo, lógicamente, un texto literario en cambio expresa emociones, y el contar un cuento es un texto más bien narrativo, ¿ya? Esto al entrar en tipos de lectura y tipos de textos. Cada uno de los textos que nosotros leamos demanda un tipo diferente de análisis, eso sí, ¿ya? No lo olviden. No es lo mismo analizar el Principito que leer el periódico, ¿ok? Hay algunas barreras en la lectura, ¿sí? Que tenemos que nosotros tratar de, obviamente, evitar, ¿sí? La falta de interés y motivación que les decía antes, si leemos un documento, un libro, algo que no nos llama la atención, pues lo evitamos, ¿sí? Sobre todo si es algo para disfrutar. Las dificultades de comprensión lectora porque no tenemos ciertas técnicas o la lectura misma nuestra es defectuosa, ¿ya? Son barreras que tenemos que superar. Y las distracciones, por eso de tener un sitio, un lugar, al menos al principio, cuando ustedes no tienen el hábito de la lectura, para que no se les complique tanto. ¿Ok? ¿Listos? ¿Quién quiere empezar? Ahí es cuando empiezo a ver las caras de todos, empiezan a ver a todo lado. ¿Qué Vamos a, cosa, vamos a profe? leer. ¿Qué es que vamos a empezar? ¿Y quiere empezar solamente? ¿Quién quiere ser voluntario? Ah, bueno, yo le hago. De A una. ver, ya. A ver, Karina, vas a empezar tú, ¿ya? Atentos todos. La atención que ponen todos ahora sí. A ver, listo, Karina. Vamos a hacer algunos ejercicios de alguna práctica, ¿ya? Ya, un momentito. Hicimos el día Déjame de poner ayer. el audífono un segundito, por favor. Parecido a lo que hicimos el día de ayer. Ahí, ya, ahí. A Quiero que ver, la lectura sea lo más honesta posible, ¿sí? Es decir, lee como entiendas, ¿ok? Pero ya, está bien. Pero parte de esta lectura que tú vas a hacer y en voz alta para todos, ¿sí? Tiene que ser lo más ajustada a la realidad del texto, ¿sí? Ya te vas a dar cuenta por qué. ¿Ok? Ya, Quiero que leas el texto tal y como está. ¿Ok? ok, ya. Una, dos, tres. El viaje de mis amigos a la playa. El sábado pasado, yo y mis 4 amigos fuimos a la playa. Cuando llegamos, el clima estaba perfecto. No había ni una nube en el cielo. Decidimos instalarnos cerca del mar, así podíamos ver las olas de cerca del muelle. Luis Miguel y Ana trajeron una canasta con frutas, pero María olvidó los platos, por lo que comimos directamente de la canasta. Durante la tarde decidimos jugar juegos
perdón, durante la tarde decidimos jugar juegos de mesa. Y yo fui la capitana del equipo y gané el primer juego, aunque Miguel reclamó que hice trampa. Después de eso fuimos a caminar por la orilla buscando conchas. Mi amiga encontró una muy grande, pero cuando la quiso recoger se dio cuenta de que estaba rota. Muy bien. ¿Qué opinan? Hay tremendas faltas de ortografía. ¿Eh? ¿Qué más viste en el texto? ¿Qué más vieron los demás en el texto? Es más, Las comas. ¿qué pasó Hay, ahí? Había están comas mal puestas las innecesarias. comas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué tal leyó Karina? Del 1 al 10. Leyó bien, pero mucha falta de ortografía. Claro, no es culpa de ella, pero leyó bien, dicen ustedes. ¿Ok? ¿Quién más quiere seguir? ¿Quién va? Quiero que alguien lo vuelva a intentar, el mismo texto. A ver, ¿quién va? ¿Quién cree que puede mejorar la lectura de Karina? Ojo que ya leyeron una vez. Nadie. Nadie se atreve. A ver, María, enséñales. A ver cómo se hace. A ver, María, ¿estás lista? A ver, ¿Lista? Pregunta, María, ¿estás en computadora o estás en el celular? en computadora. Ah, ok, ya. Ok, listas. Vamos a ver. Luego calificamos. Luego vamos a poner puntaje. Del 1 al 10 a Karina y del 1 al 10 a María. Ok. Una, dos, tres. El viaje de mis amigos a la playa. El sábado pasado, yo y mis 4 amigos fuimos a la playa. Cuando llegamos, el clima estaba perfecto. No había ni una nube en el cielo. Decidimos instalarnos cerca del mar. Así podíamos ver las olas de cerca del muelle. Luis, Miguel y Ana trajeron una canasta con frutas, pero María olvidó los platos, por, por lo que comimos directamente de la canasta. Durante la tarde decidimos jugar juegos de mesa. Yo fui la capitana del equipo y gané el primer juego, aunque Miguel reclamó que hice trampa. Después de eso fuimos a caminar por la orilla buscando conchas. Mi amiga encontró una muy grande, pero cuando la quiso recoger, se dio cuenta que estaba rota. Ya, ¿qué tal qué les pareció la lectura de María? ¿Tuvo mejor o peor? ¿O igual que la de Karina? Honestamente, a ver, ¿qué les pareció? Aquí nadie se va a ofender porque todos van a leer igual. Me trabé. Te trabaste. ¿Qué tal estuvo? ¿Le entendieron más a Karina o a María? A Karina. A Karina. ¿María leyó mejor o peor que Karina? Que no es lo mismo. Digan nomás. Igual, Digan nomás, yo no me ofendo. ya ven, Entonces peor. ya ven, así, sinceramente. ¿Quién más quiere Me da risa, intentar? en serio. ¿Quieren que les diga una cosa? Para que vayan teniendo ejemplo. ¿Quién va siguiente? A ver, Nikki. ¿Ya? Vamos con Nikki la siguiente. ¿Ok? Antes de que lea Nikki, les voy a comentar algo. Ni Karina ni María han leído bien. ¿Ya? Les voy diciendo. Para que tengan una idea. ¿Ok? Vamos, Nikki, te toca a ti. ¿Ya? Siguiente intento. Una. ¿Estás lista? Sí. Dos. Tres. El viaje de mis amigos a la playa. El sábado pasado, yo y mis 4 amigos fuimos a la playa. Cuando llegamos, el clima estaba perfecto. No había ni una nube en el cielo. Decidimos instalarlos cerca del mar, así podíamos ver las olas cerca del muelle. Luis Miguel y Ana trajeron una canasta con frutas, pero María olvidó los platos, por lo que comimos directamente de la canasta. Durante la tarde decidimos jugar juegos de mesa. Yo fui la capitana del equipo y gané el primer juego, aunque Miguel reclamó que hice trampa. Después de eso fuimos a caminar por la orilla buscando conchas. Mi amiga encontró una muy grande, pero cuando la quiso recoger, se dio cuenta de que estaba rota. Ok. ¿Qué tal te sentiste, Nikki? ¿Crees que leíste mejor, igual?
Peor. ¿Qué encontraste en el texto? O sea, me sentí rara Normal. porque están las faltas de ortografía terribles. ¿Ya? ¿Y eso te hizo más fácil o más difícil la lectura? Más difícil. Más Se difícil. hace difícil. ¿Por Ujú. qué? Porque uno como que ya sabe las palabras que son y cómo deben estar escritas y cuando dice, por ejemplo, es como hielo, ice. Entonces es como que uno se traba, no sé, no, Es ahí cuando no te lee trabas. con toda la confianza que uno cuando está bien escrito. Sobre 10 a Karina, ¿cuánto? ¿Un 10? Ya. 8. Sobre 10 a Karina, sobre 10 a María, ¿cuánto? Un 7. Sobre 10 a Miki, ¿cuánto? Un 7.5. Ya, ok. Vamos a ver, voy a leer yo, ¿ok? Me van a decir si leo bien o leo mal. ¿Ok? Ya tuvo 5 ya. La tengo de Inge, entrada. pero también nos tiene que decir por qué Por supuesto, luego por qué viene el motivo, razón por qué leímos mal. motivo, razón o circunstancia. Ok. A ver, empiezo, ¿ok? A la una, a las dos y a las tres. El viaje de mis amigos a la playa. El sábado pasado, yo y mis 4 amigos fuimos a la playa. Cuando llegamos, el clima estaba perfecto. No había ninguna nube en el cielo. Decidimos, esa letra no leo porque estoy con una manchita en la pantalla. Cerca de el mar, así. Podíamos ver las olas de cerca del muelle. Luis Miguel y Ana trajeron una canasta con frutas, pero María olvidó los platos, por lo que comimos directamente de la canasta. Durante la tarde decidimos jugar juegos de mesa. Yo fui la capitana del equipo y gané el primer juego, aunque Miguel reclamó que hice trampa. Después de eso fuimos a caminar por la orilla buscando conchas. Mi amiga encontró una muy grande, pero cuando la quiso recoger se dio cuenta de que estaba rota. ¿Cuánto saqué yo? Un 10. Y ya no diga 5. y ya no diga el error que ya nos dimos cuenta todos. Ya no le niquen. Ya ni me fijé en las tildes. Yo como que le puso tilde en sábado y yo como que, Como que le puse, ¿ya? Ah, quito mi pregunta. Descartado la pregunta. Las diferencias de un texto con el otro. Vamos a ver. ¿Quién quiere leer ahora? Chantal. a ver, yo. A ¿Quién, ver, quién, quién? ¿Quién dijo yo? Jefferson, a ver. también. Bueno, Después de ya este está. texto, ahora vas a leer este texto. A ver, una, dos, tres. A ver, Yo prefiero. ya. Ok. Jefferson. A ver. A ver, el sábado pasado, mis 4 amigos y yo fuimos a la playa. Cuando llegamos, el clima estaba perfecto. No había ni una nube en el cielo. Decidimos instalarnos cerca del mar. Así podíamos ver las olas cerca del muelle. Luis, Miguel y Ana trajeron una canasta de frutas, pero María había olvidado los platos, por lo que comimos directamente de la canasta. Durante la tarde, decidimos jugar juegos de mesa. Yo fui la capitana del equipo y gané el primer juego, aunque Miguel reclamó que hice trampa. Después de eso fuimos a caminar por la orilla buscando conchas. Mi amiga encontró una muy grande, pero cuando la quiso recoger se dio cuenta de que estaba rota. Ok. ¿Se equivocó o no se equivocó Jefferson? Sí, ¿En qué se porque equivocó? dijo en vez de una canasta con frutas, dijo de frutas. Muy bien. ¿Qué más? Otro error también tuvo. ¿Alguien vio? María, dijo María se olvidó y Muy ahí no está bien. C. Me había olvidado, dijo. ¿Ya? Los platos. Entonces, miren, ahora, Karina, tú leíste este texto también y ya ves la diferencia, ¿no es cierto? Hay algunas Mm, tildes que evidentemente tú, porque sabes, leíste, pero el texto no estaba bien. ¿Se acuerdan ayer del ejemplo que les puse de que el texto estaba mal? Había que leerlo como tal. Entonces, la lectura, ¿ya? Fue deficiente, más la expresión oral fue mejor, fue mucho mejor, ¿ya? Fue buena. ¿Sí? La lectura nos va a permitir a nosotros interpretar los textos. Por ejemplo, en este texto en el que está mal, ¿cuántas personas están allí interviniendo? ¿Quiénes trajeron una canasta para ser más precisos?
Luis Miguel y Ana. Luis Miguel y Ana. ¿Cuántas personas son? Dos. No, pues Son son, tres. son Tres. cinco, porque Ah, sí. los Pero tres yo no más la conozco. María y el que habla. Claro, no ha sido La Luis María. Miguel, ha sido Luis Tu tocaya Miguel María. y Ana. O sea, me centré en el Luis Miguel, porque ¿Ya? no tiene coma, entonces es un solo nombre. Correcto. O sea, las diferencias también están en los signos de puntuación. ¿Sí? Es distinto decir, ¿ok? Decidimos instalarnos cerca del mar así. Podíamos ver las olas cerca del muelle. ¿Qué decir? Decidimos instalarnos cerca del mar. Así podíamos ver las olas cerca del muelle. ¿Ya? No voy a entrar en algunos dichos chistosos, lo dejamos para otra clase. ¿Ya? Pero la forma en la que se ubican las comas, los puntos, todo esto influye. De hecho, influye mucho. Entonces, basados un poco en esto, ¿sí? A ver, déjenme ver. Ay, qué vaina, no tenemos casi ya tiempo. Va a quedar para mañana, ¿ya? Mañana vamos a hacer la clase mucho más práctica, ¿ok? Porque con esto que vimos del día de hoy, cerramos la unidad uno. ¡Tarán! ¿Ok? Hemos terminado la unidad uno del PA, ¿sí? Ya tenemos que empezar a fijarnos en la unidad 2, lo cual significa que tenemos práctica el día de mañana y también tenemos prueba el fin de semana. ¡Tarán! ¿Ok? Sorpresa. Prueba, la sorpresa, O pero sea, mañana prueba, profe. sencilla como siempre, ¿ok? Sí ve cómo es. Sencillísima como siempre. Yo quería ir a descansar bien este fin de semana. Mañana tenemos prueba, Inge. Mañana tienen solamente prácticas, como es, pero ya un poco más serio, ¿ok? Va a ser un poco más. Pero el sábado no comienza carnaval. El sábado, mañana es viernes. No, no empezaba mañana. O sea, para los que ¿Pero quieren qué? ¿Va a mojarse, ser solo práctica la prueba? vamos ¿O a va a hacer ser también Prueba el sábado. con prueba y con todo. Espera, María, hoy deja terminar la semana. Ya quieren irse de carnaval todos, pero está bien, está muy bien. Ok, chicos, por hoy no es más, ¿ya? Mañana sí tenemos un poquito más de práctica, les voy a poner algunas lecturas un poco más extensas para que vayan practicando. Ojalá entre hoy y mañana hagan un poco los ejercicios, vayan dándose cuenta ustedes mismos de las diferencias. No se olviden de mandar el deber, no se olviden también que hay un control de lectura, ¿cierto, chicos? Eso también tengo que ponerles en la plataforma, ¿ya? Del PEA, igual es rapidito, sencillo. Esos son puntos garantizados antes para que sigan sumando y saquen sobresaliente, salgan sobresaliente de esta materia, ¿ya? ¿El PEA cuántos intentos da? Uno solo. Pero otros profesores hasta ponen dos o tres. Yo no soy otros profesores, ¿ok? ¿Sí? Yo no soy igual a Eso. Ay, todos. no le hagas bullying al Vale, profesor. ¿Cuándo vamos a tener la prueba del PA? Inge, no le escuché, disculpa. El PEA tiene que descargar el PEA de la plataforma y un control de lectura. 5 preguntas, verdadero y falso. Punto. ¿Ya? Nada más. Sencillísimo. ¿Cierto que esa lectura de PA ya está subida a la plataforma, profe, en su asignatura? En 10 minutos estuvo, ¿ya? Las preguntas. Ya, Oh, ya. si quieren pueden hacer hoy noche mismo. ¿Ya? A las 9, a las 10 de hoy mismo. El deber del audio era hasta mañana, ¿verdad, profe? ¿Cómo algo del deber? El El audio audio es deber esta de mandar mañana. el hasta audio. mañana. Sí, el audio hasta mañana. El audio lo tienen que mandar hasta mañana. Ese, por ejemplo, ese deber del audio son 5 minutos, les dije, ¿no? O 10, hasta que Ya, preparen la ya hoja. voy a, No, no, o sea, me ya, refiero, se van a demorar 10 minutos en elegir el libro, elegir el texto, y leer. ya me voy a madrugar otra vez haciendo su deber. Madrugar haciéndose. Cuando mande textos, bueno, ahorita están leyendo nada más, ¿no? Están hablando. Cuando mandemos exposición, ahí vamos a ver qué tal les va. Ay, listo. Es que en administración se madrugó a las 5 de la mañana a hacer el deber y el En ingeniero todavía no administración. habilitaba. Ay, no le den ideas. Suficiente. Con lo que tienen suficiente. Ok, Sí, chicos. Licen, una idea nomás de que nos ayude con 2 intentos de la prueba. 2 intentos para un control de lectura. Mucho es. Mucho. Es que es mucha lectura, dicen, hay algunas páginas. Vas a practicar la lectura Sí, activa.
Chicos, que descansen. Nos vemos mañana. Nos vemos el miércoles después del Listo, feriado. Inge. Sí, miércoles después Hasta del el feriado. miércoles, dicen. Hasta el miércoles, dicen. Bueno, chao.